Y vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, disculpe, de RN, que justamente ha hecho un punto respecto del presupuesto nacional que está ya en trámite legislativo para el próximo año. ¿Y qué dice sobre este tema? Diputado Sauerbaum, buenas noches, gracias por seguirnos. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, muy bien. Un saludo desde Chillán. Muy bien, pues, muy bien, muy bien. Región del Ñuble. Sí es. Bueno, a ver, cuéntanos ustedes porque han hecho el punto junto con el diputado Mellado y dicen que hay una disminución del presupuesto para inteligencia, para la ANI fundamentalmente. Sí, bueno, el gobierno hizo un anuncio, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda, ya estamos discutiéndolo en las comisiones mixtas básicamente, y por eso nosotros tenemos más detalle de cada uno de los números. Por eso quiero explicar por qué no se ha sabido toda esta información anteriormente, porque recién estamos analizándola. Pero el gobierno hizo un anuncio que llamaba bastante la atención, ¿cierto? En algunas áreas hizo un presupuesto expansivo, en algunas áreas como infraestructura, seguridad pública, dijo, y otras más. Y nos llamó la atención, empezamos a revisar los números y efectivamente cuando uno corrige los números por inflación, ¿cierto? Se da cuenta que finalmente los aportes tanto a Carabineros como la PDI, la ANI, Gendarmería, Fiscalía, son muy marginales. De hecho, el de Carabineros aumenta en un 0,5% apenas. Y el gobierno había dicho, ¿cierto?, que iba a ser un presupuesto mucho más contundente. Y el de la ANI disminuye incluso un 3,7%. Entonces, a nosotros nos llama la atención que el gobierno anuncie una política, ¿cierto?, de inteligencia nueva con todos estos elementos, justamente recortando los presupuestos. Es bien extraño cómo lo van a hacer. Además, bueno, tenemos otros problemas que podemos conversar aquí, pero que son anteriores, ¿cierto?, que no tenemos los presupuestos, pero tampoco tenemos una coordinación entre las distintas entidades. Aquí no hay una coordinación entre Carabineros, la PDI, la ANI, ¿cierto?, incluso el Ejército o la Marina. No existe un ente coordinador ni siquiera para poder establecer algunos rangos mínimos de criterios para poder hacer búsqueda, por ejemplo, de cómo se encontró este lobo solitario. Bueno, pero cuando ustedes conversan con el ministro de Hacienda, por ejemplo, quien esté negociando allí, y hacen esta corrección por inflación de los distintos presupuestos de seguridad e inteligencia, ¿cuál es la explicación? Mire, yo creo que el anuncio que se hizo del presupuesto fue muy apresurado por el presidente de la República, considerando que no se le entregaron números exactos, se le entregaron números más bien que no estaban corregidos por inflación en algunos casos. Entonces, claro, él da un número que es una cifra que en términos simples para explicarle a la gente no considera la inflación de todo este año. Por lo tanto, los recursos finalmente terminan siendo mucho menos. Entonces, eso es corregido por inflación, claro, por así decirlo, incremento real. Claro, exactamente. Los números que el presidente dio son números nominales básicamente y no reales. No van a tener un efecto de mayor cantidad durante este próximo año. Ahora, nosotros estamos haciendo una serie de observaciones. Podemos conversar también respecto de otros puntos, porque hay cosas que nos llaman bastante la atención en este presupuesto. Hoy día estuvimos con el ministro de Obras Públicas, en donde vamos a tener claramente un encuentro, porque ahí hay un presupuesto muy anticíclico, o sea, hay una inversión potente en infraestructura que nosotros aprobamos con rapidez, pero también tenemos observaciones, porque si uno revisa el presupuesto general, fíjate que hay una contratación de 6.500 personas en un año en crisis económica. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas? No, si uno suma todas las contrataciones del Estado el próximo año, son 6.500. ¿Extras? Y nos empezó a llamar ¿Cómo? ¿Extras a las que hay? No, Extras. o en general. No, extras. Entonces, por eso hay cosas que claramente no vamos a coincidir con el gobierno en este presupuesto, porque hoy día mismo el ministro de Obras Públicas nos decía, no, es que yo para poder implementar este aumento, ¿cierto?, en obras públicas, en materias de vialidad o materias de agua potable, tengo que contratar 45 personas acá en este departamento, 25 más acá. Entonces, si uno las suma enteras, de todos los ministerios suman 6.500 personas y en promedio tienen un sueldo más o menos de 2.600.000 pesos. Entonces, cuando estamos en plena crisis económica, cuando se está tratando de llevar adelante una reforma tributaria, nosotros creemos que esto es un despropósito. A ver, y bueno, ese tema nos define un poco de lo que estamos conversando de seguridad. Sí. Sí, pero es interesante, importante,
vamos a ponerle un ojo, sin duda, pero volvamos un poco a la seguridad para no desviarnos. A ver, nos habla del presupuesto, me imagino que eso lo tendrá que negociar todavía, tendrán que conversar, porque ahí se ven las prioridades, pues. Y también la organización, la coordinación. Me gustaría que pusiera más el énfasis allí, analizando eso. ¿Cómo operan nuestros sistemas de inteligencia? Mire, yo no soy ningún experto, quiero primero aclararlo para que no quede la sensación de que nos dedicamos a eso. Yo soy miembro de las comisiones más bien de Hacienda, de Trabajo, de Economía, okay, de esas áreas. Pero sí, lo que tenemos claro, y además no se habla mucho justamente, Matías, porque son materias bastante reservadas. Nosotros en el Congreso tenemos una comisión, ¿cierto?, de inteligencia que actúa casi siempre reservadamente justamente por lo que implica. Pero como te vuelvo a decir, yo creo que el principal error que tiene nuestro sistema de inteligencia es la falta de coordinación y además que no hay una política de largo plazo. Fíjate que hemos desarmado las oficinas de inteligencia, cada gobierno hace una cosa distinta, no hay una continuidad. Acuérdate que en algún momento existió la famosa oficina, ¿cierto? Sí, claro. Desde ahí que se desmanteló, de ahí hacia adelante. Y ha tenido una baja de presupuesto permanente en vez de ir incrementando para enfrentar algunas situaciones como lo estamos haciendo, por ejemplo, en la Araucanía. En la Araucanía hoy día tenemos una inteligencia que opera bastante deficiente, ¿cierto? Y en lo que está pasando en Santiago, lamentablemente, ahora con estos atentados también demuestra que ha habido un debilitamiento de esa área muy importante. Ahora, sin restarle ni un ápice de gravedad a lo que ocurrió, no es novedoso tampoco. La prueba es que justamente ayer hubo una condena a una persona que había hecho varios atentados y ha habido otros grupos con bastante publicidad que están incluso algunos de ellos en la cárcel, condenados por otros atentados. O sea, claro, habría que ver si es que vienen más adelante otros más, que ojalá no sea así, y estuviéramos hablando de un incremento, pero ¿ustedes ven un incremento en la actividad de la puesta de bombas y actividad terrorista de ese tipo? No, mira, yo creo que hoy día la actividad terrorista básicamente está enfrascada, ¿cierto?, en la 9ª región y en la zona de la Araucanía, porque ahí hay otras razones. Hoy día se ha conocido, ¿cierto?, que producto de la aplicación de la ley del robo de madera se han detenido incluso empresarios que motivaban el robo de madera de áreas tomadas, zonas tomadas, ¿cierto?, por estos movimientos que, como les digo, son más bien, no son subversivos, sino que se dedican a un tema casi de mafia. Intereses económicos, más bien. Claro, es más bien una situación económica. Pero respecto a lo que estaba pasando, por ejemplo, con este señor que tú decías, Camilo Gajardo. Sí. Camilo Gajardo pertenece a una organización internacional que es mexicana, ¿cierto?, que son ecologistas extremistas. Ellos quisieran, ¿cierto?, que el mundo se detuviera su desarrollo y los tendientes humanos, a lo salvaje. Claro, sí. entonces pertenece a un movimiento muy pequeño. ¿Cuál es el problema que tiene inteligencia, Matías? Es que estos grupos son demasiado pequeños y son radicalizados y son tienen sus tareas muy divididas, son células muy pequeñas. Es muy difícil infiltrarlas, no son movimientos grandes, entonces podemos tener, ¿cierto?, a personas que puedan entregar información fácilmente, sino que básicamente son células muy reducidas. De hecho, esta persona actuaba prácticamente sola, con un par de personas que lo apoyaban en redes sociales, pero él era el que hacía todo esto, desde armar la bomba hasta ponerla. Sí, ya, pero no parece haber, insisto, un incremento, porque hay que ser cuidadoso por no asustar a la gente. Yo leí algunos comentarios hoy día diciendo, bueno, esto ya se fue de las manos. No, es muy grave, sí, pero la frecuencia sigue siendo la de un país donde no está contaminado, salvo que ustedes tengan información distinta, contaminado por grupos que por todas partes estén operando poniendo bombas, porque eso al menos no se ve. Eso no es así. Esa fue una situación puntual, específica, que bueno que tú lo dices porque efectivamente hay que darle tranquilidad a la gente. Efectivamente no tenemos nosotros una situación de terrorismo permanente ni grupos antisistema tan radicalizados como en otras partes. Sí existen, son básicamente anarquistas, la gente lo sabe, y eso se demuestra cada vez que hay desórdenes públicos, cosa de ver lo que ha pasado, ¿cierto?, este 18 de octubre nuevamente, pero funcionan a través de esa lógica, no tienen una orgánica terrorista en sí misma.
Diputado Sauerman, usted dice que la ANI disminuye en su presupuesto real en un 3,7%. Según los estudios que ustedes tienen, las estimaciones que tienen, ¿a cuánto debiera llegar el incremento? No solo la disminución, sino que me imagino que debe incrementarse, a juicio de usted. ¿En cuánto? Mire, a ver, para hacer aquí yo tengo anotadas las cifras exactamente. La PDI disminuye en un 1,8%, la ANI en un 3,7%, Carabineros aumenta en un 0,5% y la Subsecretaría del Interior en un 3,1%. Disminuye también el Poder Judicial en 2,9%. Entonces, en general lo que nosotros creemos, Matías, es que cuando se hace un presupuesto de este tipo, lo que uno espera es que instituciones como esta por lo menos aumenten el promedio de lo que aumentó el presupuesto, que es con 4,2% real. Entonces, o sea, pero es una cifra, ¿de cuánto estamos hablando de diferencia entre menos 3,7 real a más 4,5 real? Es una cifra que me imagino que es respetable, ¿no? Sí, a ver, son más o menos, la diferencia deben ser aproximadamente 20.000 millones de pesos. Ya. Más o menos de diferencia. ¿Y eso a dónde habría que restarlo? Porque me imagino que ese es el problema. Ese es el problema. El gobierno ha hecho, como te digo, un presupuesto bastante ajustado, sí, en algunas materias. De hecho, tenemos recortes en varias materias que nosotros estamos conociendo las razones y además que tiene una ejecución presupuestaria bastante baja. Hasta agosto, ¿cierto? Se ha gastado muy poca plata por distintos motivos. Por ejemplo, en obras públicas tenemos una baja presupuestaria, en vivienda también, justamente porque el alza de materiales ha hecho que muchas obras se detuvieran. Entonces, el gobierno tuvo que hacer un reordenamiento del financiamiento y por eso esta discusión seguramente va a ser más larga que los otros años. Y los recursos que tú dices, ¿de dónde los podemos sacar? Claro, habría que recortar algunos beneficios sociales para tener más inteligencia, más carabineros, más seguridad pública, que por lo demás es una de las peticiones más importantes de la gente. Diputado, ustedes me imagino que van a hacer un planteamiento concreto para poder conseguir esos 20.000 millones que son el aumento en el presupuesto para esta materia de seguridad. En la ANI fundamentalmente, por poner un caso, porque también está Carabineros, PDI, etc. ¿Ese planteamiento va a significar qué exactamente? ¿Que van a pedir que se recorte dónde en lo que han visto hasta ahora? Mira, qué buena la pregunta, porque también, no solamente en este tema, nosotros tenemos diferencias con el gobierno en varias materias, pero nosotros queremos que el gobierno se haga cargo de un estudio que entregó la propia DIPRES. La DIPRES, en la Dirección de Presupuesto, entregó un informe, ¿cierto?, donde dice que hay 4,5% del PIB, o sea, más de 14.000 millones de dólares que están siendo mal utilizados en programas mal ejecutados. Esto, más estas 6.500 contrataciones que hacen un asalto al Estado, hay que reformularla y ver de dónde y cómo reordenamos nuestro presupuesto, porque el próximo año vamos a tener una situación económica muy compleja. El gobierno va a tener que entregar ayudas sociales mucho más decididas y fuertes que lo que hizo este año. El ministro está absolutamente consciente que estamos pasando un mal momento, pero que eso se va a acentuar el próximo año. Por lo tanto, esa plata que está mal utilizada hoy día dentro del Estado, vamos a tener que hacer un recorte importante en distintos lugares. Aparte de eso, va a ser la reforma tributaria que nosotros esperamos rediscutir con el gobierno para poder tener más recursos, ¿cierto?, para, por ejemplo, implementar la pensión garantizada universal de 250.000 pesos, que nosotros somos los más interesados en llevar adelante. Diputado Sauerman, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted.